Hola a todos y bienvenidos a la segunda semana de la serie virtual de la educación sobre la salud presentada por Huffy Southwest. Por favor, tengan un poco de paciencia. Mi español es un poco quebrada, pero estoy haciendo lo mejor que puedo y se los agradezco mucho. La sesión de hoy se trata sobre el cuidado de las personas mayores, para las personas mayores y proveedores de atención para personas mayores. Mi nombre es Isaac Marrufo. Soy coordinador de proyectos de CDPH. Trabajo en colaboración con SWAP en la zona de equidad de Huffy, Chicago. Si tienen alguna pregunta que sugieres durante la presentación, si por favor pueden utilizar la función de preguntas y respuestas, donde nuestra presentadora, la doctora Luna, respondería preguntas al fin de la sesión. Tengan en cuenta que las preguntas serán anónimas. También me gustaría recordarlos a todos que la grabación de esta sesión en inglés y también en español sería disponible en YouTube de Southwest Organizing Project. Entonces, muchas gracias a todos por atender y ojalá que podamos tener una buena sesión hoy. Priyanka, you can go to the next slide. Entonces, hablando un poco del Departamento de Salud de Chicago, nuestra misión, CDPH trabaja con comunidades y socios para crear un Chicago equitativo, seguro, resiliente y saludable. De hablar un poco de lo que hacemos nosotros en el Departamento de Salud Público de Chicago, luchamos para eliminar los inequidades en la salud, trabajamos para mejorar los sistemas y aprovechamos nuestra persona, comunidad y socios de vicios para eliminar las barreras a la salud. También apoyamos el sistema de salud público más amplio a través del análisis, el difusión de datos, cambios de políticos y actividades para planificación en toda la ciudad para promover la equidad. Trabajamos en diferentes áreas de programas que incluyen protección de la salud, salud materna, infantil y adolescente, salud comunitario, salud de comportamiento, enfermedades, infecciones endémicos y también la preparación para emergencias de salud pública. Entonces, en equidad en salud, CDPH se compromete a reducir la diferencia entre la esperanza de la vida de la gente blanca y la gente morena y crear un futuro más saludable para todos que están en Chicago. En el plan de Healthy Chicago 2025 de CDPH, es una llamada de acción en todas las secciones para promover la equidad en toda la salud, con el entendimiento que las inequidades en la salud también tienen raíces en el racismo y causan daño a las personas y a todas las comunidades también. Por favor, si necesitan más información o quieren aprender más de nuestra organización, síguenos en nuestras redes sociales que se puede encontrar en Shy Public Health o si visitan nuestra página de red en chicago.gov/CDPH. Ah, para comenzar, quiero también a introducir nuestra presentadora que está aquí con nosotros hoy, a la doctora Luna. Es directora médica del Departamento de Salud Público en Chicago en la Oficina de Respuesta al COVID-19 y directora ejecutiva de la Junta de la Organización Médica para el Avance Latino. Ha estado involucrada en la cuidados de la salud por más de 13 años, enfocarse en geriatría y medicina interna. La doctora Luna se graduó de la Universidad de Illinois en Chicago en medicina interna con su especialidad en geriatría y una maestría en salud pública. Además, está complementando una maestría ejecutiva en administraciones de empresas en la Northwestern University de Kellogg School of Management. Entonces, muchos aplausos a la doctora Luna y se la paso a ella. Muchas gracias. Gracias a todos por tenerme, gracias Isaac y a la doctora Reddy por tenerme aquí la tarde, bueno, en la noche de hoy. Saludos, saludos familia que se conectan. Me alegro muchísimo porque tenemos temas tan importantes que discutir, especialmente para esta población de más
de 65 años. Así que sin más, voy a compartir el tablero con la presentación. Ahí me dicen si lo ven. Y entonces el tema de hoy dentro de la serie es la osteoporosis. Entonces, ¿por qué decidimos hablar de la osteoporosis? Porque es una enfermedad prevenible. Esta enfermedad de la osteoporosis hace que los huesos se debiliten y se vuelvan quebradizos. Entonces, eso aumenta el riesgo de fracturas y entonces también a esa enfermedad le conocemos como la enfermedad silenciosa, ya que uno la presenta o la puede estar presentando y no es hasta que hay una fractura que realmente no se hace el diagnóstico. Así que dentro de las fracturas más comunes que vemos de la osteoporosis se encuentran las caderas, la vértebra de la columna y la muñeca. Entonces, familia, las fracturas de cadera y vértebra pueden dejar a una persona completamente encamado, ¿verdad? Afectar increíblemente la movilidad del paciente, cambiando las condiciones y cambiando su independencia. Y entonces ahí es cuando vienen los riesgos mayores porque la mortalidad se aumenta significativamente cuando esto ocurre. Cuando estamos definiendo desórdenes de pérdida de hueso, tenemos que entender que hay diferentes formas. La forma normal es la que siempre hemos tenido, ¿verdad? Cuando nacemos, unas reservas intactas, una capacidad, ¿verdad?, de regeneración y de la juventud que siempre ayuda. Entonces estamos hablando que cuando se hace un estudio de densidad ósea, vemos que están no más de un estándar desviado por debajo de la media. Cuando estamos hablando de osteopenia, es la primera presentación o el preámbulo a una osteoporosis. Y estamos hablando de que hay una desviación estándar de la media, de ese 2.5. Y entonces vemos que las personas, cuando se hacen esa prueba de densidad ósea, están entre 1, puede estar entre -1 a -2.5. Entonces, cuando estamos hablando de la osteoporosis o franca presentación de la osteoporosis, estamos hablando que la desviación estándar puede ser de más de 2, ¿verdad? Una por debajo de la media de 2.5, donde vemos que ya cae en esa lectura negativa de 2.5 y osteoporosis severa sigue entonces incrementándose donde el paciente se encuentra muy frágil. La fragilidad y capacidad de fractura es increíblemente alta. Entonces, ¿por qué hablamos de la osteoporosis? Porque afecta a todas las etnicidades. La vemos afectando más a pacientes blancos, no latinos, y también asiáticos que no son latinos. Y entonces la prevalencia es alta, más de 2 millones de fracturas osteoporóticas se reportan anualmente en los Estados Unidos. 1 en 2 mujeres posmenopáusicas pueden presentar la osteoporosis y 1 de cada 5 hombres mayores de 50 años pueden tener fracturas a lo largo de sus vidas. Entonces, las consecuencias serias que tenemos es que afecta la calidad de vida, la función y le puede quitar la independencia a uno de nuestras personas mayores de 65 años. Aumenta la morbilidad y mortalidad. 20% de la mortalidad en exceso de muerte se reporta un año después de una fractura de cadera. Y la razón de muerte en hombres aumenta el doble que en mujeres. Cuando estamos hablando de lo que es la restauración o la forma normal, la fisiología normal del hueso, de la formación del hueso, es constantemente el hueso está reparándose por remodelación y vemos que hay reabsorción del hueso y formación nueva. Y esto se va dando a medida que ganamos peso, bajamos de peso. Todo tiene que ver con la gravedad y la contracción muscular. Entonces, mientras más pesada la persona, ¿verdad? Mayor el esfuerzo contráctil del músculo y entonces vemos remodelación constante a lo largo de la vida. El ciclo de la remodelación se puede desbalancear y eso es lo que vemos en la osteoporosis. Después de la menopausia, con la edad en hombres y mujeres, se ve a consecuencia de una enfermedad o medicamento. Eso se le llama osteoporosis secundaria y la reabsorción es mayor que la forma de la formación del hueso, entonces eso resulta en una pérdida
neta del hueso. Lo que es el factor intrínseco de la osteoporosis es la genética. Hay rasgos hereditarios que son responsables 75-80% del pico de la masa ósea, pero contribuyen menos a la pérdida ósea. Así que hay gente que de por sí van a tener un hueso mucho más ancho o pesado, denso, y hay personas que van a tener el hueso, ¿verdad? De su cuerpo o su estructura ósea va a ser un poco más ligera. Entonces, es en un momento dado podría predisponer a la formación, ¿verdad? O al desarrollo de la osteoporosis. Cambio de las hormonas sexuales en una mujer, el decline agudo de los estrógenos después de la menopausia guía la reabsorción ósea. Entonces vamos viendo más reabsorción que formación de hueso. Entonces el hombre, un decline gradual en estrógeno y testosterona con la edad, aumenta, y eso se ve porque se aumenta el enlace de las hormonas sexuales con la globulina. Entonces tenemos menos estrógeno disponible que juega un gran rol en la preservación de la densidad ósea. Otros géneros o transgéneros, personas que están recibiendo hormonas sexuales exógenas como parte de su tratamiento de conversión de un género al otro, también pueden experimentar, ¿verdad? Esas hormonas que de alguna manera entorpecen o no facilitan o impiden la formación o la remodelación del hueso como normalmente la conocemos. Hay muchos estudios que ahorita se están desarrollando para entender un poco más la patofisiología en nuestras personas de transgéneros. Entonces hay insuficiencia de carga ósea. ¿A qué me refiero? Que el hueso requiere gravedad y fuerzas dinámicas de contracciones musculares para mantener esa densidad, para formarse, deformarse y volverse a formar. Ese es el proceso de remodelación. Y el ejercicio de peso reduce la pérdida de hueso en mujeres postmenopáusicas, por eso es una indicación. Y el ejercicio de peso es cuando caminamos, cuando el peso de nuestro cuerpo cae encima del hueso. Así que esas personas sedentarias, esas personas encamadas, esas personas que no tienen una movilidad, pues obviamente están mucho más predispuestas a desarrollar osteoporosis que las personas que frecuentemente, ¿verdad? Tienen un ejercicio o están activas, caminando, corriendo o haciendo ejercicios de pesos livianos o cualquier tipo de ejercicios donde se trabaja. Vemos esas dinámicas ocurriendo en el hueso. Entonces, calcio y deficiencia de vitamina D, el envejecimiento de la piel, familia, aunque uno no lo crea. Y entonces la baja o el decremento en la exposición a la luz solar. Sabemos que mucha de esa conversión de la vitamina D inactiva a la forma activa ocurre a través de este proceso de la piel con exposición a la luz solar. También, y eso, ¿verdad? Se le considera, se le llama la conversión de 7 de hidroxicolesterol a la colecalciferol, que es la forma activa de la vitamina D. En adultos mayores negros están a riesgo de deficiencias de vitamina D por el color de la piel, porque hay menos absorción de los rayos del sol que activan la vitamina. Entonces, la edad, hay una baja en la absorción intestinal del calcio a medida que envejecemos. El calcio y la vitamina D3 se ven afectados por el hiperparatiroidismo secundario. Y para aquellos que no se acuerden, doctora, como que lo leí, no lo leí, o ¿qué exactamente es el hiperparatiroidismo? Esas son unas hormonas, ¿verdad? Unas glándulas que producen la hormona y se encuentran en el cuello, encima de las tiroides. Entonces, esa hormona paratiroidea lo que está, se encarga de la reabsorción para mantener niveles séricos de calcio. Entonces, suplementando vitamina D y calcio puede incrementar la masa ósea y reduce fracturas en ciertas poblaciones. Y cuando hablo de poblaciones, estamos hablando de etnicidades. Los factores extrínsecos son todos aquellos que podemos controlar y modular porque son acciones, ¿verdad? De nuestro estilo de vida que se pueden modificar. Estamos hablando de fumar, alcoholismo, y por alcoholismo me refiero a 3 bebidas diarias. Entonces, malnutrición, falta de ejercicio, ¿verdad? Cuando tenemos ejercicio de peso, que le llamamos a eso, caminar o correr o que está uno haciendo
pesas moderadas o no. Esa es la que es el ejercicio con falta de peso sobre el hueso y medicamentos. Hay muchas personas, ¿verdad? Cualquier ejercicio es mucho menos que no hacer ejercicio. Pero cuando estamos hablando de mejorar en osteoporosis, por ejemplo, nadar en la piscina, pues quita mucho de ese peso gravitacional, ¿verdad? Por el efecto del agua cuando está nadando. Es muy diferente cuando un paciente, ¿verdad? Que está sufriendo de osteoporosis, una de nuestras personas mayores camina, entonces donde el efecto gravitacional se siente a su máximo es donde se beneficia mayormente del ejercicio para contrarrestar la osteoporosis. Entonces también tenemos medicamentos y dentro de los medicamentos que estamos viendo, probablemente ya nuestras personas aquí, ¿verdad? De nuestra tercera edad ya toman varias de ellas. Y estamos hablando de anticonvulsantes, hormona tiroidea, metotrexate, medicamentos para la diabetes, estamos hablando de las tiazolidazonas. Y entonces muchos de nuestros pacientes, es increíble la cantidad que están en antiácidos. Y entonces el antiácido, cuando hablamos, por ejemplo, omeprazol, se ha visto asociado directamente al desarrollo de la osteoporosis. Es importante que cuando reciba uno antiácido sea por un periodo limitado y no en forma crónica. Entonces, antiandrógenos, estamos hablando para tratar próstata, cáncer de próstata, inhibidores de la aromatasa para tratar cáncer de mama, quimioterapéuticos y también estamos hablando de los antidepresivos como el Zoloft, que se ha visto asociado a la osteoporosis. Entonces tenemos causas comunes secundarias como el uso del esteroide. Personas que están, por ejemplo, en aquellas personas que tienen enfermedad crónica respiratoria como el enfisema, el uso crónico de prednisona o esteroides puede llevar a debilitamiento del hueso. Entonces, hiperparatiroidismo primario, que ya lo habíamos mencionado. El hipogonadismo masculino, porque hay inhibición o no hay expresión de hormonas sexuales que responden y mantienen, ¿verdad? El hueso. Son muy benéficos para el hueso, la integridad de la masa ósea. Insuficiencia de vitamina D, hipercalciuria idiopática es cuando uno orina mucho calcio y entonces la respuesta del cuerpo es reabsorber más el hueso o la resorción del hueso para aumentar la cantidad de calcio en la sangre. Mala absorción con enfermedad celíaca, mieloma múltiple, trasplante de órgano sólido y alcoholismo son otras de las causas secundarias de osteoporosis. Lo increíble, familia, es que la osteoporosis es una enfermedad prevenible. Sin embargo, rara vez se diagnostica hasta que ocurre la fractura. Así que es difícil pararla cuando está en sus etapas primarias como de osteopenia, si no se sospecha que se puede tener. El diagnóstico de osteoporosis debe considerarse en todo adulto con una fractura. La densidad ósea se usa para diagnosticar osteoporosis en individuos de alto riesgo clínico, pero sin una fractura de fragilidad previa. Así que usamos esa densidad ósea, esas imágenes, y también se pueden calcular con herramientas como el FRAX, que predice el riesgo de fractura en los próximos 10 años de acuerdo a las condiciones. Así que hay que poner información clínica y ahí podemos tener un índice de predicción de lo que serían fracturas en personas a riesgo. Esta es una de las herramientas más utilizadas a nivel de todos los Estados Unidos. Usa información para predecir el riesgo en los próximos 10 años para individuos de la comunidad, pero tiene limitaciones. No incluye riesgos de caídas. No es válido para personas de menos de 40 años o más de 90 años y sabemos que esas personas mayores de 90 años tienen de por sí un riesgo mayor a la osteoporosis y fracturas. Entonces, aquellas personas que están en tratamiento de osteoporosis. Esta herramienta cuenta con la densidad de la cadera y una de sus funciones donde uno puede, ¿verdad? Ahí poner la medida de la cadera, de la densidad ósea de la cadera, pero sin embargo subestima la baja densidad de otros huesos, así que es una de sus limitaciones. Y está validada esta herramienta para 4 etnicidades. Estamos hablando de los blancos no latinos, negros no latinos, hispanos y asiáticos no latinos.
Las mujeres posmenopáusicas y hombres de más de 50 años que llenan los criterios para osteoporosis, ya sea por DEXA, que es esa escanografía de la densidad ósea, o que tienen historia de fractura de cadera de vértebra, o fracturas de fragilidades o de fragilidad previas, esas son las personas que hay que tratar para la osteoporosis. La Fundación Nacional de Osteoporosis recomienda considerar tratamiento con probabilidad de fractura de cadera en 10 años en toda aquella persona que tenga más de un 3% de propensidad o riesgo a fracturas de cadera o probabilidad de una fractura osteoporótica mayor de 20% calculada usando esa herramienta del FRAX. Entonces, de todas maneras, te podemos tomar preventivas, podemos hacer modificaciones en nuestro estilo de vida que tendría una repercusión directa en prevenir contra la osteoporosis. Estamos hablando quedarnos físicamente activos y participando de ejercicios que tengan peso, usar moderar o tomar alcohol en forma moderada, parar de fumar y no empezarlo si no ha empezado a fumar, si no está fumando, y entonces tomar sus medicamentos para prevenir fracturas contra la osteoporosis una vez que se le diagnostique y se le prescriban. Y una dieta rica en calcio y vitamina D ayudan a mantener el hueso saludable. Acuérdense que todas las vitaminas que se obtienen directamente de los nutrientes o de los alimentos tienen una absorción mayor y están más biodisponibles para el cuerpo que cuando tomamos pastillas y píldoras. Las pastillas y píldoras son algo que el cuerpo reconoce como que no, y entonces la facultad de absorber todo lo que le metemos en una píldora es muy mínimo. Entonces puede tomar las siguientes medidas. Como le dije, haga ejercicio, no beba, no fume, tome sus medicamentos y haga ejercicio. Entonces, calcio recomendado. Si tenemos una mujer posmenopáusica versus otro tipo de personas, las indicaciones son diferentes. Para posmenopáusicas mayores de 50 y hombre mayor de 70, se recomienda 1200 miligramos al día del calcio elemental. Entonces, en hombre de 51 a 70, 1000 miligramos al día de calcio elemental. El promedio dietético para mujeres posmenopáusicas es 500 a 700 miligramos por día. Entonces, cuando estamos dando pastillas o suplementos de calcio, tienen que acordarse en dividir las dosis en 600 miligramos porque hay una limitada absorción por el cuerpo cuando damos dosis más alta. Y entonces veríamos efectos secundarios como estreñimiento y otras, ¿verdad? Condiciones causadas por la hipercalcemia, especialmente cuando la tenemos en el intestino y el cuerpo no la está absorbiendo. Recomendado un máximo de 2500 miligramos al día. Cuando hablamos de vitaminas D, hablamos de unidades. Mira qué diferencia. El hombre y la mujer de 51 a 70 años se les recomienda 600 unidades al día. Y un hombre y una mujer de más de 70 se les recomienda 800 o más unidades al día de vitamina D. El máximo es 4000 unidades al día. Y existe controversia acerca de los niveles de la vitamina D en suero y el monitoreo para lo recomendado. Entonces estamos hablando de la Asociación de Geriatría Americana. Llegó a la conclusión o al consenso en el 2014 que el nivel de 25 hidroxivitamina D recomendado para un individuo es más de 30 en sangre. Estamos hablando de nuestros pacientes otra vez de más de 65 años. Y es porque esta enfermedad es muy prevalente en este grupo. El suplemento de vitamina D y calcio de por sí solos no demuestran reducir el riesgo de fracturas para adultos en la comunidad. Así que el beneficio mayor de la suplementación de todo lo que acabamos de decir es de seguro para aquellos adultos confinados al hogar o aquellos institucionalizados que tienen de por cierto riesgo a fracturas. Familia, cuando ya se declara una persona con osteoporosis, hay medicamentos para tratarlos. Por ejemplo, los bifosfonatos, que son muchos y aquí los vamos a comparar rápidamente, son la primera línea por su efectividad, porque existen estudios robustos
que demuestran el beneficio de los bifosfonatos. Y entonces es más costo efectivo que cualquiera de las otras medicinas que tenemos disponible. Entonces se usan para fracturas el rizono, risodronato, y aquí entramos ahora a la jerga de pronunciación de medicamentos, y vandronato también se ofrecen, pero no tan, no es la primera línea como lo es alendronato, que en todos los formularios médicos de la mayoría de Medicaid, Medicare, son la primera línea para contrarrestar, ¿verdad?, de los bifosfonatos aprobados, otra vez, por el alto contenido de literatura, de clínicos, ensayos clínicos hechos con el medicamento, y es porque es más costo efectivos. El Solidronic Acid es una presentación que se da intravenosa y se le da a aquellas personas que no toleran la forma oral de la medicina. Entonces tenemos muchas personas que tienen reflujo significativo, y una de las contraindicaciones o uno de los efectos secundarios fuertes con los bicarbonatos, perdón, con los bifosfonatos tomados en forma oral es la inflamación del esófago o esofagitis. Entonces, para esas personas existen otras opciones. Entonces, en un documento, ahora vamos a pasar, familia, y sé que fue a grosso modo y de una manera, ¿verdad?, muy simplificada, y es para poder entender un poquito de la importancia de cuidarse los huesos. Pero ahora también quiero llevarle un poquito de información, y sé que el tiempo, ¿verdad?, ya estamos en contra del reloj, pero quiero llevarle un poco de información de cómo podemos decidir quién nos cuida y cómo se llaman, ¿verdad?, las formas legales autorizadas aquí en los Estados Unidos para promover o darle el potencial a otra persona para que nos cuide y tome decisiones legales por nosotros. Así que esa delegación de poder es algo muy importante que nuestros pacientes de 65 años o más entiendan, porque hay muchas condiciones a medida que uno va entrando en edad. Un documento de entonces el poder legal, o conocido en inglés como Power of Attorney, es un documento de poder notarial que otorga a una persona a poder actuar en nombre de otra persona con fines legales. Los documentos de poder general se otorgan con frecuencia por un tiempo y un propósito limitado. Por ejemplo, en una transacción de bienes raíces, el vendedor de la propiedad puede otorgar a su abogado el poder de firmar documentos de cierre a su nombre. En este caso, el vendedor de la propiedad es el principal nombrado en el documento de poder notarial. El mandante firma el documento que designa al abogado como agente o como apoderado. Una vez que se finalice el cierre, el poder notarial ya no es efectivo. El agente ya no puede firmar documentos en nombre del principal. Entonces es un poder notarial. Pero ese poder notarial puede ser duradero. Y muchos de nuestros pacientes de más de 65 años es la opción que toman cuando designan a alguien como su representante para tomar decisiones de salud o tomar decisiones financieras. Sin embargo, algunos poderes, como este que estoy hablando, el duradero, no está limitado por tiempo o el tema. Es un poder notarial duradero. Permanecerá en vigor incluso después que el poderante o el poder dante, en este caso, quede incapacitado. El poder notarial duradero finaliza solo después de la muerte del principal. Por lo tanto, los documentos de poder duradero son herramientas muy útiles para la planificación patrimonial. Un poder notarial duradero para atención médica ayuda a los miembros de la familia a continuar con su atención médica sin interrupciones si usted queda incapacitado. Además, los miembros de su familia pueden usar un poder notarial financiero duradero para asegurarse que que el futuro o sus facturas, perdón, continúen siendo pagadas. Este poder notarial duradero está permitido en los 50 estados aquí en los Estados Unidos. Cada estado tiene un formulario creado por la legislatura estatal que las personas pueden utilizar. Por ejemplo, la ley de Illinois proporciona un formulario para un poder notarial duradero para el ciudadano, para el cuidado de la salud, perdón, y un poder notarial duradero para la propiedad y las finanzas. Así que tiene dos poderes duraderos, notariales duraderos,
que pueden solicitar indistintamente. Los formularios se encuentran en los estatutos del estado de Illinois y pueden modificarse según sea necesario. Por ejemplo, el poder notarial duradero para la propiedad de Illinois le permite a su agente realizar transacciones de préstamos a su nombre. Sin embargo, usted puede modificar este poder o cualquier otro poder o cláusula dentro de este poder o eliminarlo por completo si eso no es lo que usted desee. Y lo mismo pasa con su salud. Si usted opta por dar un poder duradero a alguien, a su hijo, a su esposo, a su abogado, a cualquier persona que le represente, que usted entiende que le represente, entonces puede modificar las cláusulas de los puntos. Estos poderes, estas fórmulas o formas que usted llena, solamente le dan una idea de lo vasto que es, ¿verdad? El enunciado y el poder que puede otorgar a otro individuo. Si queda discapacitado o incapacitado y no tiene un poder notarial duradero, es posible que su familia no pueda tomar decisiones en su nombre. Tendrá que instituir procedimientos de tutela o custodia legal para tomar decisiones financieras y de atención médica por usted. Los procedimientos de tutela o custodial legal generalmente son sencillos, pero toman tiempo y gastos adicionales cuando su familia puede estar tambaleándose en el momento por su cambio drástico de salud. Por eso es que estos estados notariales, estos poderes notariales, se le dan y los queremos hacer disponibles porque en esta etapa de la vida de nosotros hay que hacer un planeamiento patrimonial. ¿Qué va a ocurrir si mis condiciones de salud empeoran? ¿Qué va a ocurrir si tengo un infarto masivo cerebral, ¿verdad? Un derrame cerebral y ya no puedo tomar decisiones o que mi condición empeore o que quede yo en un ventilador mecánico. ¿Quién va a tomar esas decisiones por mí si eso no es lo que quiero? Entonces, por eso es importante que tengamos los representantes, las personas que nosotros designamos, que mejor nos representan y representan nuestros intereses a la hora de alguna de estas, ¿verdad? Catástrofes de salud que nos pueden ocurrir o cualquier otra circunstancia. Es mejor dejar todo en blanco y negro y estas son alternativas. Así que este es el final de mi presentación. Gracias a todos por estar aquí hoy y ojalá que esta información le ayude, sea una perla, ¿verdad? Para poder tomar esas decisiones informadas que tanto necesitamos en el idioma y en la cultura que nosotros podemos hacer sentido. Muchas gracias, doctora Luna. Sí le quiero mencionar a todos que ahorita Priyanka está poniendo unos enlaces de recursos, información que pueden usar sobre este tópico. Y también si tienen algunas preguntas, por favor, se lo pueden poner aquí en el chat para preguntarle a la doctora Luna mientras que la tenemos aquí. Gracias. Mira, Isaac, quiero también mencionarle a nuestro público, ¿verdad? A todos los participantes en esta conversación que estamos teniendo hoy, que una de las partes importantes, y no tiene que ver directamente con el poder notarial, pero tiene que ver cuando estamos escogiendo quién va a ser nuestro cuidador cuando nosotros cambian las condiciones y ya no somos independientes, cuando tenemos actividades del diario vivir básicas que necesitamos llenar y ya no podemos o instrumentales como hacer nuestras citas, recibir medicamentos, ¿verdad? Arreglar transporte. Todo eso son actividades del diario vivir que es importante que nuestros adultos, ¿verdad? Nuestras personas de la tercera edad estén recibiendo de cualquier manera. Si las podemos, si somos independientes, no hay problema. Pero cuando ya no somos independientes, hay muchos de estos casos que tenemos hijos, ¿verdad? Que quisieran poder quedarse con nosotros, cuidándonos en casa, dándonos esa ayuda, ese apoyo que necesitamos durante una enfermedad por un tiempo corto, transitorio, o si son en forma definitivas, pero que por circunstancias financieras se tienen que ir a trabajar. Queríamos compartir del Departamento de Salud Pública y la doctora Reddy también a través de la organización. Quería compartir que hay unos links que ella está poniendo donde puede buscar la información, ya sea con el departamento de aging, como se le llama, el departamento del envejeciente, donde hay fondos, ¿verdad? Que se designan, se hace una evaluación financiera y entonces hay fondos para pagar a un cuidador. ¿Qué mejor una persona que uno conoce,
que le conoce o que sea joven, que tenga la reserva. A veces tenemos nuestros esposos que nos quieren cuidar o esposas que nos quieren cuidar y para que los cuiden están ellos. Entonces, son dinámicas muy difíciles de que los llenen los hijos que trabajan a tiempo completo. Entonces, es importante entender y qué cubren nuestros programas médicos o el seguro que tengo o qué queda descubierto que el Estado me podría apoyar en esas oportunidades, ¿verdad? O en esas instancias donde necesito un cuidador, alguien que llegue a mi casa, me ayude con los encomiendas, ¿verdad? Con las cosas, las tareas del hogar, barrer, cocinar, limpiar, o si necesito un poquito más sofisticado, entonces necesito alguien que me ayude a bañar. Toda esa información la tenemos ahí disponible en esos enlaces que estamos compartiendo y entonces pues para que se informen y tengan eso en sus manos cuando lo necesiten. Muchas gracias, doctora Luna. Sí tenemos una pregunta que está aquí en el chat. La pregunta dice, ¿por cuánto tiempo es recomendado tomar el omeprazolo para las personas mayores de 50 años? Claro, asumo que estamos hablando del omeprazol, ¿será? ¿Que estamos Sí, sí, hablando? es lo que es. Muchas Está, gracias. ok, perfecto. El omeprazol es un antiácido y muchos de nuestros envejecientes, especialmente esos que tienen dolores de pecho, problemas cardíacos, dolores atípicos y otras condiciones también donde se le dan antiácidos. Entonces pasa el tiempo y ese antiácido se queda en forma crónica y entonces está asociado a osteoporosis, está asociado a pulmonía, está asociado a caídas y a fracturas otra vez por su gran asociación que tiene con osteoporosis. Es importante entender que por lo general esto se da por 3 meses, estos antiácidos. Si es que tiene reflujo, si es que tiene otra condición, entonces es importante que no se quede en forma crónica. Y hay otros, inclusive ahorita hay una tendencia a alejarse del omeprazol y usar otro como el Prilosec, otros tipos de medicamentos que tenemos, que es la bomba para, ¿verdad? La bomba de ácido, otro tipo de medicamento de corto plazo, que mejor sería que dar este medicamento del omeprazol, ¿verdad? Como para los antiácidos. Así que, familia, si tienen crónicamente esa medicina dentro de su dispensario, andan cargando con la medicina y la están tomando a diario, es importante sentarse a hablar de la polifarmacia con su médico primario y que considere retirarle ese medicamento que es tan dañino para nuestras personas de 65 años o más. Y acuérdense que cualquier medicina que uno no ocupe es muy dañina, porque no le da ningún efecto beneficioso y sí le deja todos los efectos secundarios. Muchas gracias. Otra pregunta que sí hemos tenido también, ya sé que Priyanka dijo que la grabación sería en YouTube. Estaban también preguntando si se podía encontrar esto, si se puede enviar por el correo o si esta presentación sería público en otra manera. Isaac, esa respuesta, esa pregunta te la dejo a ti y al equipo. Ok, está bien. No, sí, entonces, para agarrar esa presentación, si por favor pueden usar la grabación que se va a encontrar en YouTube en una semana. Luego aquí también tenemos más preguntas, a ver. Y el famotidine, es otra medicación, nomás que no sé cómo decirla. Ah, famotidine. Famotidina. Famotidine. Ahí está, Sí, sí, gracias. Famotidine. la Yeah. famotidina es un tipo de antiácido, es diferente a la de omeprazol, ¿verdad? Esa es la que le mencioné, que hay unas tendencias. Famotidina también está asociada a caídas, y es que, familia, les digo que todo medicamento, si uno las mira en capacidad, va a ver que tienen muchísimos efectos secundarios. No hay medicina sin efectos secundarios, pero la famotidina en corto uso, a corto plazo, a veces es mucho mejor que usar la bomba, el omeprazol, como antiácido a largo y crónicamente. Y es porque los efectos secundarios, familia, son muy grandes para los beneficios que se obtienen. Muchas veces esas medicinas se quedan ahí como parte de la lista de medicamentos de uno y no se le da seguimiento. Por eso es tan importante tener un médico primario y asistir a sus citas de seguimiento,
en personas mayores de 65 años con condiciones crónicas de salud, y estamos hablando de 3 o más condiciones de salud, y dependiendo de la gravedad de la única condición que uno tenga, un seguimiento de 3 meses a 5 meses es recomendado para poder llevar las medicinas al día, para quitarle, para, ¿verdad? Mejor hacer un mejor análisis, evaluación de la polifarmacia, que es muy característica en personas mayores. Otra pregunta que tenemos es, ¿cuántas unidades la podría recomendar a mujeres entre 40 y 50 años de vitamina D y de calcio? Claro que sí, entonces aquí comparto rápidamente, ¿verdad? Esa conferencia que vimos y le llevo aquí a la tabla de recomendación. Cuando estamos hablando de, vamos a darle un poquito más, estamos hablando de personas de más de 50 años, mujeres posmenopáusicas y hombres de más de 70 años, se recomiendan 1.200 miligramos al día de ese calcio elemental. Y hombres de 51 a 70 se recomienda 1.000 miligramos al día de calcio elemental. Así que si estamos mirando mujeres posmenopáusicas, siempre va a haber una fluctuación de 500 a 70 miligramos en mujeres que sean menores de 50 años, pero ya tengan menopausia. Acuérdense que ese estado posmenopáusico es el que sube el riesgo a la osteoporosis en mujeres. Entonces se divide, acuérdense, si van a dar un reemplazo, si van a estar tomando píldora de calcio, acuérdense que no deben ser más de 60 miligramos por vez, porque la absorción de calcio en intestino con píldoras es muy pobre. Entonces, lo que le va a dar es un estreñimiento y realmente no le va a sacar provecho si aumenta la dosis de más de 600. La mejor manera de obtener el calcio es en la comida, en los lácteos, en leche, queso, yogur, helados. Esa es la mejor manera de conseguir su calcio. Y entonces miramos también que hay otros vegetales con calcio, pero en menor proporción que ese grupo de lácteos. Y se recomienda un máximo de 2.500 miligramos al día cuando hablamos de calcio. Cuando hablamos de la vitamina D, es la vitamina D hay reemplazo de en unidades, la va a encontrar en unidades en la farmacia o su médico primario se la puede prescribir. Y acuérdense, eso, si estamos hablando de mujer y hombre de 51 a 70, 600 unidades al día le pueden servir muy bien como suplemento de nutricionales de esa vitamina. Y hombres y mujeres de más de 70, un poquito más, 800, con un máximo de 4.000 unidades al día. ¿Y por qué ponemos máximo? Familia, la vitamina D sí se puede almacenar y ser tóxica. Es una de esas poquitas medicinas que sí se pueden almacenar en el cuerpo y ser tóxica. Por ejemplo, las vitaminas no tienden a ser liposolubles como esta, pero esta sí se puede almacenar en el cuerpo. Por eso siempre andamos chequeando los niveles en personas con osteoporosis que le estamos dando reemplazo de calcio y vitamina D. Entonces eso sería todo. Gracias, doctor Luna. La siguiente pregunta dice, ¿por cuánto tiempo se debe tomar la vitamina D3? Si se toma 2.000 unidades y la persona tiene tiroides. Sí, la vitamina D, para subir los niveles rampantes, se hace una combinación de vitamina 2 y vitamina D. La vitamina D2 hace pico, entonces la vitamina D3 hace valle. Cuando vaya al reemplazo, si lo está atendiendo ya el endocrinólogo con su osteoporosis, va a ver que para darle un reemplazo rápido para que suba esa vitamina D en forma rápida, entonces le va a dar 2 tipos de vitamina D inicialmente. Una que se va a subir muy rápido y hace pico, y después mantener ese pico en el nivel que la endocrinóloga le va a recomendar por la osteoporosis, entonces le va a dar esa vitamina D3. Entonces, estas cantidades varían. Por ejemplo, esa D2 que estoy diciendo podrían ser 50.000 unidades semanales. Así que varía dependiendo de la preferencia de la endocrinóloga o los estudios que ella esté siguiendo para subirle su vitamina D. Así que no hay un solo esquema que sea igual para todos, sino que es de acuerdo a ¿verdad? La pericia médica que tenga su doctor o su endocrinólogo que le esté tratando y que le haya
resuelto y los estudios que usted esté utilizando para subirle la vitamina D. Gracias. La siguiente pregunta dice, si mi mamá tiene solo Medicare y yo la llevo a citas y la ayudo con sus necesidades, ¿puedo pedir que me paguen el seguro social? Que le paguen el seguro social con Medicare. El seguro social, ese que quiere hacerse salirse. Ya entiendo lo que quiere. Quiere ya pedir su seguro social porque está cuidando a su persona, a su mamá. Es un poquito más complicada. Creo que las leyes de seguro social, esas son leyes federales. Entonces hay que ver si hay amendments o, ¿verdad? Hay unos cambios o cláusulas, pero honestamente nunca he visto en experiencia que le den el seguro social más temprano a una persona que se dedica a cuidar a su papá, pero podría estar equivocada. Yo les recomiendo que toda esa información la pueden buscar en el Departamento de Aging o a través de la ciudad, ¿no? O del Departamento de Salud Pública también. E inclusive yo puedo ver si con Priyanka, con la doctora Reddy, le podemos llevar esa información. No que yo sepa. Que yo sepa, las leyes son muy específicas de cuándo el tiempo que le toca a usted coger su seguro social, que puede ser por incapacidad, a la edad que sea, si ya tiene el tiempo acumulado para seguro social, o que ya haya completado la edad de 65 años si es mujer, y creo que es 63 si es hombre. Hay unas variaciones dependiendo del género de la persona. Así que esas son leyes federales muy exclusivas, o inclusive usted puede retirarse antes de cierto tiempo, o sea, a los 65 años, y entonces le toca casi toda la parte de su seguro social. Hay muchas leyes ahí. Realmente lamento que no pueda decirle más, pero nunca he visto que ninguno de los cuidadores de mis pacientes se retiren con seguro social para cuidar de su mamá o su papá o su ser querido y entonces le toque de esa manera. Sí sé que una persona con seguro social, si tiene una necesidad de que lo cuiden, podría tener un tutor o alguien que haya vivido, que es la esposa y el esposo. Las leyes son muy específicas. Esa persona, el momento que ellos empiezan a tomar el seguro social, también le dan la extensión por dependientes. Eso también lo sé. Sí tenemos dos más preguntas. La primera es el antióxido TOMS. ¿Qué tan mal es? Yo sé que no lo mencionó, pero también es un antióxido. Sí, fíjese que ese es a base de bicarbonato de calcio y podría estar, tengo que revisarlo rapidito, pero ese no está asociado a lo que es la osteoporosis. Esa asociación que tienen los bifosfonados no la tienen, no los bifosfonados, perdón, en este caso, como por ejemplo el omeprazol, esa no se ve asociada como un efecto secundario. Así que esa es una muy buena para tomar si tiene indigestión, el Pepto-Bismol. Pero si no tiene ninguna condición que le contraindique su doctor, de que tome ninguna de estas, no hay problema. Se me hacen que son de uso ahí, ¿verdad? Al momento temporero, como lo vaya necesitando y no en forma crónica. Entonces, esos sí antiácidos son más recomendados que los antiácidos que le mencioné, ese directamente omeprazol o cualquiera de esa familia, sí está asociado a osteoporosis y a caída. Y entonces la otra que me mencionaron, famotidina, sí está asociado a drowsiness, o sea que la persona se empieza a sentir como un poco omnibulada y entonces se asocia también a caídas. Gracias. Y la segunda pregunta dice, mi hijo fue diagnosticado con la enfermedad celíaca hace unos meses. Mi pregunta es, ¿las personas con la enfermedad celíaca son propuestas a osteoporosis en el futuro y a temprana edad? Claro que sí, entonces eso es importante. La enfermedad celíaca es seguida por los gastroenterólogos, ¿verdad? Por lo general, sí empiezan a haber manifestaciones y demás, pero esa conversación con el médico primario, importante que la tengan porque sí es considerada una causa secundaria de osteoporosis. Así que hay que seguirle el ojo porque recientemente se diagnosticó y estas enfermedades empiezan a salir con el tiempo, en este caso con la mala absorción. Entonces, sentarse a hablar con ellos, doctor, ¿usted cree que yo necesite hacerme
chequearme los niveles de vitamina D, chequearme los niveles, ¿verdad? Una química sanguínea para ver cómo anda mi calcio por lo de mi enfermedad celíaca y mi temor que tengo de desarrollar osteoporosis a través del tiempo. Por eso es tan importante tener una casa médica hogar, ¿verdad? Un hogar médico y esa condición, ¿verdad? Tener su médico primario en general. Es porque a estas edades en la vida las enfermedades son muchas, entonces muchas se pueden prevenir. Y entonces es importante tener esa conversación, esa relación y seguirse su cuidado médico como manda. Gracias. Entonces, esa sería la última pregunta por la sesión. ¿Alguien con tiroides es más fácil que en el futuro llegue a tener osteoporosis? ¿Cómo? ¿Cómo fue? ¿Alguien con tiroides es más fácil que en el futuro llegue a tener osteoporosis? Sí, el hipotiroidismo conlleva muchas condiciones de salud y podría llevar al osteoporosis. El hiperparatiroidismo está más directamente relacionado, pero cuando hablamos de hipotiroidismo, estamos hablando realmente de personas que no tienen control de la enfermedad, donde, ¿verdad? Se van en largos plazos sin regularse bien y estar pendiente de su hipotiroidismo. Entonces, el hiperparatiroidismo, que es, pues a veces las confunden las personas porque viene de tiroide y tiroide, una es hiperpara y la otra es hipotiroidismo. Entonces, el hiperparatiroidismo está directamente relacionada con la enfermedad porque controla el calcio. Esa es la hormona que se encarga de controlar el calcio sérico en el cuerpo. Así que cuando está descontrolada y muy alta, termina haciendo mucha resorción de hueso y termina debilitando el hueso y subiendo mucho el calcio. Así es que inicialmente se diagnostica esa enfermedad. Si tiene hiperparatiroidismo, siempre tiene que andar muy pendiente con su endocrinóloga porque se desbalancea y entonces es muy problemática si no se trata. Muchas gracias, doctora Luna. Y gracias a todos por la paciencia, más con mi español. Si no podemos responder a todas las preguntas o si tienen alguna pregunta de adición que le gustaría hacer, si por favor le envía un mensaje a Priyanka Reddy, la organizadora de Equidad de Salud del Southwest Project. La información de su contacto sería al final de la presentación. Con eso, Priyanka, si puede poner la próximo slide y me gustaría presentar a Brenda. Gracias. Gracias, Isaac. Mi nombre es Brenda Torres, soy embajadora de salud con el proyecto organizador del suroeste, o mejor conocido como SWAP. Queremos hacerle la cordial invitación para que se una con nosotros el próximo 24 de enero para la tercera semana de la sesión invernal. Nuestra presentadora Guadalupe Rosas Rico es una profesional calificada en salud mental, trabajadora social y psicoterapeuta. Estará facilitándonos el tema de la salud mental debido a que la sesión será completamente en español, será por 2 horas, ya que el tema es un poquito estrecho. Y para la siguiente semana, la semana 4 del 31 de enero, Marcos Montes, de Enlace de Salud Conductual de la Comunidad, nos estará facilitando el tema Mental Health completamente en inglés. Nuevamente, nuestro tema de la semana 3 será en español de 6 a 8 y para la semana 4 será en inglés de 6 a 8. Si aún no se han registrado, igual el enlace va a ser el mismo para estas 2 sesiones. Si usted está interesada en unirse a la sesión de español, solamente se va a unir a la semana 3. Si está interesado en la sesión de inglés, se va a unir a la semana 4. Y también la compañera Priyanka va a poner el enlace en el chat para si ustedes quieren invitar a familiares o amigos, ya que el tema va a ser muy interesante, por favor, compártanlo. Y vamos a continuar invitando a toda la comunidad. Si alguien está necesitado de alguno de otro recurso, los embajadores de salud de SWAP les invitamos a escanear el código QR. Si gustan obtener más información sobre alguno de estos recursos o una conexión con otra organización
que ofrece estos apoyos como aplicar para Medicaid para personas inmigrantes mayores de 42 años. También el programa de estampillas de comida, mejor conocido como SNAP. El programa de trayectoria profesional para jóvenes mayores de 16 años. La identificación de la ciudad, mejor conocida como la City Key, o algún otro recurso. Pueden proporcionar su información. También Priyanka estará poniendo el enlace en el chat. Si alguno de ustedes quiere compartirle esta información también a familiares, amigos, si ustedes creen que esta información les sea útil a sus seres queridos. Y si tienen alguna otra pregunta, por favor, no duden en mandar sus preguntas a Priyanka Reddy, nuestra organizadora de equidad de salud del suroeste de Chicago. Y aquí debajo está su correo electrónico. Y les damos las gracias por unirse a nuestra sesión invernal. Muchas gracias a todos y un gran aplauso a Priyanka y a todos que están ahí en SWAP por poner esta presentación. Muchas gracias a la doctora Luna por tomar el tiempo de estar aquí con nosotros y muchas gracias a todos ustedes por participar en esta sesión. Y por favor que tengan una gran resto de la noche.